¿Cómo debemos perdonar a otros? O en un sentido comprendemos lo que la Biblia nos dice de que debemos de perdonar a nuestros hermanos como Dios nos ha perdonado. Pero a veces es difícil hacer muchas conexiones ahí porque Dios es Dios, Dios no es un hombre. Entonces, tratar de replicar, de duplicar todo lo que Él ha hecho nos cuesta trabajo. Sería lindo, ¿no? Tener un ejemplo, una ilustración vívida, humana de cómo es de que uno debe de perdonar a otro. Y la verdad es que tenemos ese ejemplo en la pequeña carta no muy conocida de Filemón. Filemón es una carta, como dije, no muy estudiada, pero muy rica y que trata del tema del perdón. El problema es de que necesitamos entender algo del contexto del libro para comprenderlo. Hay tres personajes que encontramos en esta pequeña carta muy personal. Tenemos a Pablo, conocemos a Pablo, él es el autor de la carta, él es el apóstol que conocemos. Y luego él escribe la carta al amado Filemón. Ahora, ¿quién es Filemón? Filemón, por lo que vemos en la carta que Pablo escribe a los colosenses y lo que describe acá en esta carta, Filemón es un hermano que llega a Cristo bajo el ministerio de Pablo, es decir, que escucha el evangelio del apóstol Pablo y llega a Cristo. Vive en Colosas y de hecho la iglesia en Colosas se reúne en la casa de Filemón. Entonces suponemos que es un hombre de ciertos recursos, ¿no? Tiene una casa por lo menos. Y luego más tarde vamos a conocer a Onésimo. Onésimo es como el centro de esta carta. Onésimo fue un esclavo de Filemón. Y no vamos a entrar en detalles de la esclavitud en el primer siglo, que fue algo diferente a la esclavitud acá en los Estados Unidos, en las Américas, que está basada en el secuestro. Pablo nos dice en 1 Timoteo 1 de que el secuestro, robar hombres, es un pecado. Entonces la Biblia no aprueba el pecado de la esclavitud de secuestrar a gente. Pero acá el concepto por lo menos de la esclavitud, como nosotros también somos esclavos de Cristo, no es antibíblico, no es pecado necesariamente. Dice que Filemón tiene un esclavo y que ese esclavo Filemón huye de su amo, es decir, es un esclavo fugitivo. Y lo chistoso de esta carta es de que, aunque no nos da detalles, Onésimo, el esclavo fugitivo de Filemón, huye de su amo, pero se topa con Pablo cuando Pablo está encarcelado en Roma, en esa casa rentada que vemos al final de Hechos. Y Pablo está predicando el evangelio, Onésimo escucha, Onésimo llega también a Cristo, se convierte, llega a su hermano, y luego Pablo entonces manda a Onésimo de regreso a Colosas, a su viejo amo Filemón. Y Pablo escribe la carta a Filemón pidiendo, rogando a Filemón a recibir a Onésimo y de perdonarlo sus ofensas. Entonces vamos a ver la carta ahora con eso en mente. Pablo escribe la carta, lo escribe a Filemón pidiendo que perdone a Onésimo, su esclavo fugitivo, ahora convertido, ahora cristiano. Y empieza Pablo en los primeros versículos, una introducción normal, da gracias a Dios por Filemón, por todas las buenas cosas que he escuchado de él y en particular por su reputación. La reputación de Filemón es de que ha confortado, ha consolado los corazones de los santos, de los hermanos. Entonces Dios ha trabajado en la vida de Filemón. Filemón se conoce como un consolador de corazones. Menciono rápidamente que la palabra corazón en griego, splagna, literalmente significa entrañas, o sea, intestinos. Era la sede de las emociones más fuertes
en la mente tanto de los hebreos en hebreo como los griegos en griego. Entonces, si vemos un diccionario, dice intestinos, o sea, deseos, tierna, misericordia o compasión. Entonces, el punto es de que Filemón se conoce como alguien que anima, consuela a los hermanos de manera muy, muy profunda. Y luego Pablo, aunque es apóstol y puede simplemente decir a Filemón, oye, te mando, te ordeno, perdona a Onésimo y déjale regresar conmigo a servirme en mis cadenas, no lo hace sino que ruega. Dice que ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, y dice que lo está volviendo. Y luego, interesante, en el versículo 12, aunque las traducciones varían un poco, dice de que lo vuelvo a enviar enviando mi propio corazón. Dice en otra versión en la Biblia de las Américas, yo te he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Y lo interesante, como dice allí, literalmente mis propias entrañas. Y esa conexión es importante, porque acaba de decir en el versículo 6, Filemón, tú eres un hermano que consuela las entrañas, o sea, los corazones de los hermanos, y la persona que te estoy enviando, Onésimo es, o sea, mis entrañas, es mi corazón, te estoy enviando mi corazón. Y la idea ahí obviamente es de que, o sea, Filemón va a recibir un paquete con el corazón de Pablo ahí envuelto y que debe tratarlo con cariño, con cuidado, con mucho amor. Pero se pone aún más interesante porque luego después de esos primeros dos puntos, que Filemón, tú eres un consolador de corazones, de que te estoy enviando a Onésimo, quien es mi corazón, explica de que tal vez en la providencia de Dios, Dios había ordenado, predestinado que Onésimo iba a huir de ti, Filemón, precisamente para que pudiera escuchar el Evangelio y llegar a la salvación. Y ahora, en vez de regresar de un esclavo, te estoy regresando a un hermano, a alguien que pueda servirte de corazón, un igual, un heredero de Dios, un hermano en Cristo. Y entonces cuando Pablo pide que Filemón reciba a Onésimo, mira cómo debe de recibirlo. Dice, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y luego en el versículo 20, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Es decir, si estamos siguiendo la lógica, Filemón, tú consuelas los corazones de los hermanos. Punto 2, Filemón, te estoy enviando mi corazón. Onésimo es mi corazón. Punto 3, conforta, Onésimo, mi corazón, recíbele como recibirías a mí mismo. Y la pregunta práctica es simplemente esto. Pablo está en Roma, Filemón está en Colosas. Pablo, por lo que dice en Colosenses 2, nunca había estado en la casa de Filemón, nunca había estado en la iglesia de los colosenses. Entonces, suponemos que Filemón escucha que por primera vez Pablo, que ha sido liberado de la cárcel, va a visitar a Colosas y va a visitar a su casa. ¿Cómo lo recibiría? ¿Cómo es de que Filemón, que debe, en términos humanos, que debe su salvación a Pablo, cómo lo recibiría? Pues mata la mejor vaca, prepara todo, manda que sus siervos le ayuden en todo, lo va a poner en su propia recámara, la va a bendecir, va a lavar sus pies, va a ungir su cabeza, o sea, le va a tratar como un rey. Y Pablo dice, mira, Onésimo, la persona que te ha robado, la persona que te ha dañado, la persona que te ha lastimado, ahora es tu hermano. Y la forma que perdonamos, la forma que amamos a nuestros hermanos es así, bendiciéndoles, ayudándoles, sirviéndoles como me servirías así. ¿Y por qué? Porque así nos ha perdonado Dios.
Nosotros cuando estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, enemigos contra Dios, peleando contra Dios, Él toma la iniciativa, nos buscó, nos amó, nos lavó con la sangre de su Hijo amado y nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Así que esa es la manera que nosotros también debemos de perdonar. No solamente diciendo, bueno, tú me dañaste, así que no te voy a regresar mal por mal, sino tú pecaste contra mí, pero te perdono y ahora te voy a amar y te voy a bendecir como Dios me ha bendecido y Dios me ha amado. Así que si nosotros como cristianos queremos vivir de acuerdo con el Evangelio, digno de la manera que Dios nos ha perdonado, así debemos de perdonar a otros cristianos, amándolos, bendiciéndolos, porque así nos ha perdonado Cristo.